Muy buenas noches, señoras y señores, o todos y todas, todes, y esas cosas que dicen los progres. Hoy vamos a hablar de un tema, de varios temas, geopolítica e interés nacional, con el amigo, el compañero Andrés Berazategui. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias por haberme invitado y bueno, vamos a hablar un poquito de todas esas cosas hoy. Muy bien. Para empezar, antes a aclarar, empezamos con la canción de Motorhead, Get Back in Line. Un muy lindo tema, un muy lindo video, donde Lemmy y los Motorhead tienen un intercambio de opiniones con varios banqueros. Así que una canción muy recomendable y un tema muy recomendable. Muy bien. Empezamos, Andrés. ¿Qué nos podés decir que es la geopolítica? Y la geopolítica se puede definir en un sentido amplio como los condicionantes que tiene la geografía en la vida de las comunidades organizadas. Ajá. Eso es un sentido amplio. En un sentido más estricto, la geografía se relaciona con los condicionantes que el entorno geográfico impone para el interés de un Estado. A partir del momento en el que estás hablando de un Estado, ya estás hablando de intereses que se logran por medios de la política y que se establecen o se relacionan a partir de un criterio fundamental como es el poder. Uh-huh. Es difícil analizar o en cualquier caso prestarle cabal significado a la geopolítica desde una filosofía idealista que determina que se basaría más en los valores. Si uno está preocupado por generar un marco de cooperación a partir de valores, a partir del derecho o a partir de lo que uno tiene como expectativa lograr, la geografía en este caso quedaría como un elemento secundario. Sí. La política desde el punto de vista más realista trata de ver cuáles son los condicionantes que en la tarea de alcanzar objetivos influyen de manera concreta. En la geografía impone condiciones. Uh-huh. De acuerdo al lugar donde vos estés podés tener ciertas dificultades o ciertas potencialidades, podés proyectar tu manera de tu poder y tus recursos de una manera u otra y podés alcanzar tus objetivos de una manera. En fin, la geopolítica es cómo condiciona el entorno geográfico el interés de los estados. Muy bien. Hechos geopolíticos para ponernos en contexto y empezar con los temas más duros que vamos a tratar. En los últimos meses, de los últimos meses geopolíticos. Lo que tenemos en los últimos meses es algo así como eclosión de ciertos datos de la realidad que provienen de la política internacional y concretamente de algunos actores significantes dentro del escenario internacional que hacen a la revisión, si se quiere, de una vuelta de la geopolítica clásica a nivel internacional. ¿Por qué clásica y por qué una vuelta? Clásica porque se ha puesto otra vez en el tapete un tema muy caro a la geopolítica, como fue qué cosa es la hegemonía mundial y cómo puede lograrse desde el punto de vista estrictamente geopolítico. Una gran polémica es que los actores en la geopolítica se determinan o se condicionan principalmente por si tienen una promoción de su poder, una fortaleza a partir de tener presencia en los mares, sí, por la promoción del comercio principalmente y de sus armadas. Exacto. O si es un Estado que está en un lugar principalmente donde puede hacer valer sus recursos y por ende su poder a nivel terrestre y por ende continental. Siempre se dijo, o uno de los temas más tratados dentro de la geopolítica, es que, por ejemplo, Alemania y Rusia son poderes estrictamente continentales. Sí. Del mismo modo que Estados Unidos e Inglaterra han sido por mar, principalmente potencias marítimas, claramente, uh-huh, lo que se denomina talasocráticos, son potencias talasocráticas, potencias marítimas. Una especie de consenso que hay dentro de la geopolítica clásica es que el escenario principal para la hegemonía mundial y donde se juegan los principales acontecimientos que dirimen la supremacía entre las potencias mundiales es el continente eurasiático. Sí. Es decir, toda esa franja que va desde Europa Occidental hasta Extremo Oriente. Eso sería Eurasia. Eso sería Eurasia. Y un autor muy, muy importante y fundamental de la geopolítica, como fue el geógrafo británico Halford Mackinder, uh-huh, habló de la isla mundial, que era Eurasia más el norte de África. Sí. Él dijo además que dentro de ese lugar había un centro, el Herland, la tierra corazón, la tierra central, que uno decía que si uno se hacía de la supremacía política en ese ámbito, podía dominar Eurasia. Ajá. Y el que dominaba Eurasia lograba la hegemonía mundial. Esto fue
revisado en algún punto, revisado en otro, pero es como que más o menos, como que todos están de acuerdo de esto. ¿Por qué? Porque Eurasia tiene las principales potencias históricas, la mayor demografía, la mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de conflictividad social en todo el mundo. ¿Países, pueblos que componen? Todos, a ver, desde Europa Occidental hasta Extremo Oriente tenés todas las culturas que han dado forma a todas las culturas mundiales. Las culturas a nivel universal no se han formado principalmente por nacimientos nacidos en África o en América, hasta el advenimiento de Estados Unidos, que de algún modo va a modelar a partir del 45 y con más extensión del 91 los acontecimientos mundiales. Eso no quiere decir que sean poco significativas las culturas que estén afuera, por supuesto. Nosotros provenimos de una cultura o de una serie de culturas en América Latina muy importante, pero digamos, no está en el centro de los conflictos que se dirimen, según la geopolítica clásica, una potencial hegemonía mundial. Y tenemos determinados actores que han tenido algunas particularidades. Por ejemplo, Estados Unidos, que es una potencia que desde el 45, en el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, y con particular énfasis a partir del 91, se transformó en la potencia decisiva en Eurasia, siendo que no es una potencia eurasiática, es americana. ¿Cómo lo logró? Justamente por la proyección que tiene a través del mar, por la serie de bases, sea con islas de propiedad, puertos amigos o aliados a los que tiene significativamente subordinados. Estados Unidos tiene la posibilidad, y así lo ha demostrado siempre, de proyectar poder más allá de sus fronteras vía el mar. Sí. Ahora está siendo desafiado por potencias que históricamente han sido tradicionalmente terrestres. Rusia y China. Ese es, digamos, el inicio de una nueva competencia por el poder a nivel hegemónico, siguiendo los presupuestos básicos de la geopolítica clásica, ¿no? Otra vez la supremacía que se dirime en Eurasia, otra vez con potencias que tienen clarísimamente, pueden enrolarse dentro uno de otro sector, Estados Unidos con sus aliados occidentales, principalmente Gran Bretaña, como potencias marítimas y ejerciendo el poder a través del mar, y dos potencias terrestres que están siendo, en el caso de Rusia, revisionistas, se les dice, aquellas potencias que no están de acuerdo con el lugar que ocupan en la jerarquía y pretenden revisar esa situación. Sí. Un ejemplo clásico de esta revisión de situaciones es la vuelta de Crimea a Rusia. Es una demostración cabal, bien de geopolítica clásica, de una necesidad geopolítica estricta como es tener poder en el Mar Negro para Rusia y poder tener acceso a aguas calientes, que fue el objetivo histórico de Rusia que siempre le costó lograr. Todos estos conflictos que me mencionás empezaron hace pocos años a tener relevancia. Hace pocos años, por la sencilla razón de que Rusia no tenía, luego de la caída de la Unión Soviética, no tenía ni la economía, ni la posibilidad concreta, ni ideológica, mucho menos, ni siquiera material, que había sido el fuerte de la Unión Soviética, en el sentido militar, de poder proyectar y defender sus intereses fuera de sus fronteras. En el caso de China, esto no podía ser así porque era una economía totalmente secundaria, a pesar de la capacidad demográfica, estoy hablando hasta la década del 90. Claro. Pero hoy el escenario es diferente. Estados Unidos se está relegando y se está apartando de algunos lugares donde se disputaban ciertos sectores de poder, se está retirando. Su hegemonía está bajando. Está declinando en algunos aspectos, se está retirando. Mucho más pronunciado se ha hecho con la presencia de Donald Trump. Donald Trump viene con una fuerte visión aislacionista, que es una visión que se había perdido hace 100 años en los Estados Unidos, pero que siempre fue muy fuerte, proteccionista. O sea, hoy Estados Unidos, que era la locomotora de la dinamización del capitalismo occidental con la democracia liberal y el libre mercado, resulta que hoy tiene un presidente que contraría un poco estos presupuestos, porque es proteccionista y es aislacionista. Tiene una visión más de vectores nacionales. Tiene una visión más, si se quiere, tradicional de lo que fue Estados Unidos. Estados Unidos, desde su nacimiento capital, en el mismo territorio. Desde 1776, que logra su independencia, van a pasar más de 100 años para que se anime a proyectar poder fuera de sus fronteras. Fue tradicionalmente, históricamente,
aislacionista. La doctrina Monroe que fue creada en Estados Unidos fue justamente un paradigma de aislacionismo. Nosotros no nos metemos en Europa, que Europa no se meta en nuestros asuntos. Esto va a terminar con la guerra hispanoamericana, donde un autor geopolítico muy importante es el que va a convencer y va a tratar de ilustrar a las élites norteamericanas de que Estados Unidos tiene que salir por medio del mar hacia afuera de sus fronteras. Estoy hablando de Mahan, que es algo así como un gran teórico del poder naval. Sí. Y va a cambiar y se va a mantener hasta ahora que, bueno, Trump viene un poco a cambiar este tradicional intervencionismo. Veamos que todos los presidentes anteriores, todos tuvieron algún tipo de intervención militar en algún lado. Trump todavía no. Exacto, sí. Y de hecho lo Los único que motivos hizo a por los que nivel... no lo hace son los que vos Justamente porque él es todavía de esa visión tradicional antigua de la política internacional aislacionista de Estados Unidos que siempre fue muy fuerte. Pero me nunca imagino que desapareció. el poder no solo recae en Donald Trump, debe tener otros factores de poder que le hacen tomar esas decisiones. Uno El basta ver Pentágono- los analistas y los formadores de opinión norteamericanos, están muy de punta contra Trump. Tienen llegada a varios funcionarios. De hecho, Trump ha hecho renunciar casi constantemente a sus funcionarios porque por estas presiones tal vez no sean ejecutores de lo que Trump quiere. Claro. Y de hecho acaba de echar a Rex Tillerson por no ser lo suficientemente duro con... Y hace 2 semanas vino a la Argentina. Claro, sí. Sí, es muy fuerte la tensión, incluso dentro del establishment norteamericano. Tocando ese tema, Andrés, cuando vino Rex Tillerson a la Argentina, uno de los temas que tocó fue los posibles problemas de terrorismo que tendría Argentina en países limítrofes como Paraguay, la Triple Frontera. Siendo que justamente Trump mismo está totalmente en contra de mantener eso en tope de agenda. Siento que está totalmente en contra de Donald Trump de mantener el tema del terrorismo al tope de agenda. ¿Por qué? Justamente hablamos de qué es lo que ocurrió en estos últimos meses que fueron significativos y tenemos que tomar un punto de inflexión interesante donde se queda en claro cuáles son las intenciones. En diciembre de 2017, hace 2 meses y medio, salió la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Exacto. Que es el documento, los analistas coinciden en que es el documento, se esté de acuerdo o no, más concreto y claro en varios años sobre la seguridad de los Estados Unidos. Nosotros veníamos acostumbrados a que Estados Unidos tenía como gran enemigo, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, bajo la administración George Bush hijo, estamos acostumbrados a que para los Estados Unidos y por ende a nosotros también, para nosotros supuestamente también, los grandes enemigos de la humanidad eran los terroristas y los nuevos tipos de amenazas transnacionales. Desde movimientos separatistas que operaban por debajo de los estados hasta los terroristas que operan más allá de las fronteras. Teníamos un nuevo tipo de amenazas que dejaba de lado la tradicional conflictividad entre estados. Bueno, Donald Trump viene a revisar todo esto y dice que hoy por hoy para los Estados Unidos la principal amenaza en términos de seguridad es el ascenso de 2 agentes estatales disruptivos como son Rusia y China. Exacto. Que se han mostrado como competidores y no como cooperadores. Trump dice básicamente todo el tema, lo voy a decir vulgarmente, ¿no? Todo el verso de que si nos sentamos en instituciones internacionales igualitarias, de que si fomentamos el comercio encontramos puntos de cooperación, y esto necesariamente estas instituciones, estos valores occidentales comunes como la libertad y los derechos humanos y la economía libre, etcétera, etcétera, van a hacer que los estados como China y Rusia se sometan a un mundo de reglas y pretendan cooperar. Bueno, esta política, dice Donald Trump, fracasó. Estos estados no se avienen a actuar con reglas, no les interesa entrar en grandes ámbitos de cooperación con Occidente y se presentan como actores disruptivos que desestabilizan aliados de los Estados Unidos y desafían la hegemonía occidental norteamericana. Sí. ¿Qué rol juega la carrera armamentística en todo esto? Es muy fuerte. No es casualidad, me parece a mí, Sí. no es casualidad
que inmediatamente sale este documento, inmediatamente también se publica otro documento de seguridad que es una revisión nuclear. Estados Unidos dice que bajo Donald Trump, va a revisar su política nuclear, que hasta este momento había sido básicamente de progresivo, pero lento, desarme, a una revisación de modernización de sus arsenales nucleares. Ujú. Esto cayó como una bomba, porque, como todo el mundo sabe, el tema nuclear es muy sensible por la gravedad que tiene la utilización de este tipo de armas, la capacidad de infligir daños que tiene el armamento nuclear es muy grave, y cayó como una auténtica bomba. Después de que después de muchos años, un Estado como los Estados Unidos define claramente quiénes son sus competidores e inmediatamente dice que va a revisar su política nuclear, es como que a más de uno se les encendieron las alarmas. Porque aparte de esos actores competidores, también tienen armas nucleares. Claro. China y Rusia. Exactamente. Inmediatamente, ¿qué pasó? Da Putin su exposición sobre Putin, que hace 3 días acaba de ganar con más del 70% de los votos. Luego de un durísimo y muy polémico para muchos discurso de apertura de sesiones legislativas en la Federación Rusa, que fue tan duro y tan claro que muy pocos interpretaron de que era un discurso para la tribuna en vista que venían elecciones, por 2 razones. La primera, porque se sabía que iba a ganar claramente. Claro. Que la cuarta segunda, elección se gana. Exactamente. Se sabía que iba a ganar claramente. Y segundo, por la extensión que le dio en el discurso a la presentación de una serie de armamentos novedosos. O sea, llamó mucho la atención esto. Es como que el discurso de apertura del Estado de la Unión Soviética, de la Unión, punto, Sí. de la Federación sería, fue básicamente un pretexto para presentar nuevos armamentos, que tienen unas características verdaderamente novedosas y que curiosamente los norteamericanos, cuando uno analiza a los mayores y mejores especialistas, todos coincidieron en que si no es verdad, debe más o menos ser muy parecido. Es decir, ninguno puso en duda la existencia de esos armamentos. Lo que generó 2 problemas. El primero y principal es que algunos de esos armamentos son, o mejor dicho, todos, los 6, particularmente 3, pero de esos 6 que presentó 3, tienen una capacidad de infligir un daño directamente estratégico en un ámbito, en un teatro de operaciones tan alejado como es los Estados Unidos. Desde un misil que tiene 11.700 kilómetros de llegada, que puede viajar por encima de los polos, de un misil que viaja a 10 veces la velocidad del sonido, o un dron submarino que tiene capacidad de tirar por mar, que es el fuerte de los Estados Unidos, claro, tirar material nuclear en las mismísimas costas de Estados Unidos, realmente hizo que se preocuparan muchos en los Estados Unidos. Y el segundo motivo es porque Estados Unidos no tiene material equivalente y tercero, no tiene material de defensa para eso. Sí. O sea, ese armamento existe, inflige un gran daño y no tiene equivalentes en los Estados Unidos. Esto es básicamente lo que se conoce actualmente como, o lo que repite muy seguido Francisco, Cuarta Guerra Mundial. Bueno, toquemos madera y esperemos que no. Claro. Pero claro, es como que se encendieron muchas de las alarmas en materias de defensa. Todo esto, al mismo tiempo, hablamos de 3 actores, Estados Unidos y Rusia, le damos un poquitito también muy importante a China. Sí. China también está trabajando en ciertas tecnologías que no tienen par. Una de ellas, por ejemplo, la de telemovimientos, lo cual haría la transformación de información en tiempo real y sin posibilidad de ser robada, por lo cual China puede dar órdenes en casi cualquier lugar del mundo en tiempo real, al mismo tiempo que también ha desarrollado una serie de misiles pura y exclusivamente diseñados para destruir portaaviones, que tampoco tienen ningún par en el mundo, y Estados Unidos, en un documento que salió hace unos meses, reconoce que sus portaaviones por el momento no tienen capacidad de defensa. Son misiles que viajan a 7 veces la velocidad del sonido
y pueden llegar hasta, supuestamente acaba de salir la segunda versión mejorada, a 3.000 millas de distancia marítimas. O sea, en teoría, si esto es real, y los norteamericanos, los informes de inteligencia dicen que efectivamente es real, no podrían acercar a 2.000 kilómetros los portaaviones de las costas chinas. Exacto. Esto en el contexto en el que China se está asegurando todo un sector hacia el mar oriental de China y más polémicamente hacia el mar del sur de China, donde tiene conflictos con otros 4 o 5 estados. ¿Cómo cuáles? Filipinas, Vietnam, Indonesia, pero significativamente con Filipinas. O sea, no tenemos un mapa acá como para ilustrarlo, pero la verdad que lo de los chinos es bastante agarrado de los pelos, como dicen ellos que tienen que ejercer soberanía, pero de facto lo hacen porque tienen el poder para hacerlo. Claramente. Están construyendo islas artificiales, pero a 24 horas al día, sobre atolones de coral. Claro. Y ya llevan construida 3 o 4. Hace unos días salieron las fotografías. Son aeropuertos y bases impresionantes. Para la audiencia, Andrés, este tipo de información, ¿dónde pueden conseguirla? Las fotografías estas son de público conocimiento. Basta con ver islas artificiales, buscar islas artificiales China, Mar del Sur de China, son de público conocimiento. Pero para que se inserten un poco el que no conoce, por ejemplo, geopolítica, ¿con qué podría empezar? Bueno, sitios webs en internet. Claro. Bueno, generalmente hay mucho escrito en inglés, lamentablemente en Claro. esto. Un sitio al que Porque le no me interese imagino China. que la política argentina o los dirigentes o las orgas estén muy concentradas en la cuestión de... No se lamentablemente, bueno, después vamos a hablar un poco de eso, si querés un Muy poco bien, más dale. cómo se percibe todo esto. Lamentablemente no hay profundamente una reflexión estratégica y geopolítica sostenida a nivel mediático y dirigencial argentino como para poder recomendar. Obviamente hay sitios con una visión un poco más diferente de la que uno tiene, como el CARI. El CARI son, digamos, los que aceptan la hegemonía occidental, digamos, ¿no? Ajá. Pero bueno, tienen recursos como para producir intelectualmente casi de manera constante. Hay un sitio acá hay intelectuales como Marcelo Gullo, Alberto Hustenreucher, que escriben en castellano para los que quieran leer. Son lectores. Cualquier cosa, luego en la publicación del programa vamos a poner en los comentarios toda esta data ordenada. Para La que sea página de fácil acceso. geopolítica.ru, que es una página rusa, pero que como tienen varios idiomas, tiene constantemente material sobre Hispan geopolítica. TV toca temas. Hispan TV, sí, no hace tantos análisis, pero sí es más información que análisis. Geopolítica.ru. Un lugar para que empiecen a... Geopolítica.ru es bastante interesante. Después en inglés lean los think tank norteamericanos, que son muy importantes, significativos, la verdad que escriben mucho y muy interesante, desde su propio interés, claro. El CSIS, el CFR, el Council on Foreign Relations, la RAND Corporation, la Brookings Institution. Para los que le interese un medio más independiente, si se quiere, da otra visión sobre China, The Diplomat. Lee mucho sobre... Tienen algunos artículos gratis, después son pagos, pero bueno. Operador, creo que tenemos algunas fotos y mapas, ¿no? A ver, ahí está una de las islas que vos mencionabas. Bueno, eso, claro, esas son, o sea, como se ve claramente porque tienen forma artificial, claramente no son evidentemente un atolón natural. ¿Por qué? Porque están constantemente tirándole a la arena y concreto. Claro. Están haciendo sobre una plataforma natural como es un atolón de corales. Exacto. Están haciendo, la rellenan con arena y concreto y hacen aeropuertos, pistas de aterrizaje como puede verse ahí, puertos. Son de un tamaño significativo y con esa capacidad de movilizar recursos y de hacer trabajar mucha gente, los chinos están avanzando a una velocidad verdaderamente pasmante. Algunas de esas que están mostrando están básicamente enfrente de Filipinas. Filipinas hace un tiempito se reunieron, un tiempito ya, hace el año y medio, tienen problemas, las islas se llaman Islas Spratly. Fue China y Xi Jinping le dijo, mirá Duterte, que es el presidente presidente de Filipinas. Exacto. Le dijo, no vamos a ir a la guerra por esto. Y Duterte, que es un tipo muy franco y muy llegada popular y muy carismático,
dice todas estas, abiertamente todas estas cosas las dice, y dijo, Xi Jinping me dijo, no vamos a ir a la guerra con esto. ¿Y yo qué le voy a decir? Claro. ¿Qué le va a decir ¿Cómo vas a Filipinas pelear a China? contra semejante monstruo? Seguramente le han ofrecido para que tenga una prioridad en cuestiones de pesca, la posibilidad que tiene Filipinas de poder mantener una seguridad en ese ámbito es muy, pero muy, muy precaria. No puede hacer nada. O sea, para que te des idea lo precario que es, una de las bases, entre comillas, de Filipinas, ahí cerca de las Islas Spratly, es un barco que está encallado, antiguo y todo oxidado, como para que te des cuenta lo que es, con tipos a los que les llega cada 2 por 3 comida, que le tiran por aire, ni siquiera van por barco, porque si no se encallan en la arena, y que todo. sobreviven. Yo he leído la nota, fue un tipo de la BBC, pobres tipos, ¿no? Eran 4 tipos que están todo el día pescando, tomando sol, militares, y imagínate que eso con China no es mucho. Claro. No, Te hago otra pregunta sobre geopolítica, Andrés. Primero, le paso mate a los compañeros que nos vinieron a visitar. Gabriel, tenemos hinchada. Gabriel y Martín nos vinieron a visitar. Cualquiera que quiera participar del programa, a la audiencia le decimos que cualquier invitado, si quieren presenciar el programa o participar de alguna manera, puede hacerlo con todo gusto, serán bien recibidos. Te hago una pregunta sobre qué rol juega Irán en la geopolítica. Bueno, Irán está en una situación extraña, porque históricamente, por ahí suena exagerado, digamos, en los últimos tiempos, ya estamos hablando de algunas décadas, Irán era el enemigo, el cuco, en un lugar muy sensible de la geopolítica mundial, que es el Medio Oriente. El Medio Oriente y las zonas aledañas, desde Asia Central hasta el noreste de África, toda esa región fue denominada por Zbigniew Brzezinski, uno de los principales geoestrategas estadounidenses, que falleció el año pasado. Escribió en un libro que se llama El Gran Tablero Mundial, sobre cómo Estados Unidos debería afrontar ya en el 97 sus intereses en Eurasia. Retoma lo que hablamos al comienzo de la tierra, del Heartland, de Eurasia y de las teorías de Mackinder. Él hace un análisis neo-mackinderiano, en lo sustancial está de acuerdo, y sostiene que toda esa región, por la alta conflictividad que tiene, la denomina los Balcanes eurasiáticos. Para los televidentes que no están tan al tanto, históricamente los Balcanes es sinónimo de conflictividad. La península de los Balcanes, por la cantidad de pueblos, etnias, religiones que existen en el bajo vientre mismísimo de Europa, ha sido una zona de conflictividad. De hecho, la Primera Guerra Mundial empieza ahí, y ha sido, en lo que es Occidente, uno de los lugares de mayores conflictos y limpiezas étnicas que hubo, desde lo que pasó con la caída de Yugoslavia, los bombardeos a Kosovo, la limpieza étnica entre serbios y croatas, etcétera, etcétera. Sí. Ha sido un lugar, y lo sigue siendo, de alta conflictividad en el bajo vientre de Europa misma. Bueno, así como los Balcanes son Europa, dice Brzezinski, este sector de Medio Oriente, Próximo Oriente, noreste de África y Asia Central, son una especie de los Balcanes, pero de Eurasia. Exacto. Por la altísima conflictividad que tienen. Esto sumado a que esa zona está plagada de petróleo, es camino de paso, de abastecimiento desde el petróleo vía Canal de Suez a Europa. Por ser un lugar donde Occidente tiene un aliado fundamental como es Israel, que contiene el expansionismo o el potencial expansionismo de conflictividad de Medio Oriente hacia Europa. Y por el hecho de que es una zona de seguridad prioritaria también para Rusia, sí, hay muchos intereses en juego. Y uno de los detonantes gravísimos, fue el inicio de la conflictividad en Siria. Sí. Donde ahí, no vamos a hablar de eso porque es muy, muy, muy complicado. No hay 2 actores, hay como mínimo 3. Sí. Digamos, a grandes rasgos, porque en realidad a nivel de actores hay muchos más. Muy bien. Es como que
ha demostrado hasta qué punto los actores que intervienen ahí son capaces de establecer un marco de seguridad en una zona conflictiva. Irán se ha mostrado como un actor por su capacidad de proyectar sus fuerzas armadas mismas, porque hay milicianos peleando en Siria, por el respeto que le tienen otros estados árabes, a pesar de que Irán no es un estado árabe, pero es musulmán. Exacto. Se muestra como una especie de gobierno estable, exitoso y musulmán, si se quiere, para el resto del mundo árabe, por lo menos es así. Y por el poder y la estabilidad que tiene el sistema político en sí mismo, es como que se ha transformado en un actor muy importante para la seguridad de esa zona. Sí. Tanto para un país como Rusia, como para los mismos Estados Unidos. Por eso Brzezinski y otros académicos norteamericanos hace unos años atrás sacaron un documento donde decían que había que aflojar un poquito la conflictividad con Irán, porque de última era un Estado, digamos, para lo que es la región, estable, pacífico y con posibilidad de proyectar poder militar y hacerse cargo y al que se le podrían eventualmente delegar ciertas tareas. Producto de esto es lo que Obama intentó hacer de un acercamiento con Irán al permitirle arreglar con la Comisión Internacional sobre Asuntos Nucleares de que Irán pudiera ingresar por medio de este tema nuclear a las instituciones de la comunidad internacional. Básicamente, es decir, Estados Unidos dice, yo no voy a ser más tu enemigo, en algún punto podemos compartir intereses, y te voy a llevar de la mano, digamos, a insertarte en la comunidad occidental por medio de este tema de nuclear. Los que se pusieron de punta con este tema son los principales aliados de Estados Unidos en la región. Israel y Arabia Saudita. Exacto. Israel porque siempre consideró a Irán, por sus razones, una amenaza a su seguridad, precisamente por todos los beneficios que le ven los árabes. Claro. De ser un Estado serio, estable, con cierta economía, con cierta capacidad de proyectar poder militar. Y Arabia Saudita porque tiene su propio proyecto de hegemonía regional de cara al mundo árabe. Exacto. Entonces es un tablero complicado. Lo cierto es que Irán se ha visto en esta situación de tener que bollar contra otros actores que a nivel estratégico están enfrentados, por ejemplo Rusia y Estados Unidos, y tratar de sacar el mejor provecho posible, siendo de que obviamente tiene mucha más cercanía a Rusia y tiene una capacidad de movilizar voluntades en Siria, porque la élite dirigente siria y que es al mismo tiempo la élite de los generales de Siria, pertenecen al alawismo, que es una rama del chiismo. Exacto. Es una cuestión religiosa que tiene mucho que ver y que tiene su peso geopolítico. Que ya lo tocaremos en profundidad. La cierta simpatía que tiene la élite dirigente siria por el chiismo viene por este lado. Al mismo tiempo de que Irán tiene la posibilidad, y de hecho así lo viene haciendo, de sostener a un actor no estatal, pero significativo a nivel de seguridad, como es Hezbollah, en el norte de Israel. Para los que no conocen, ¿qué sería Hezbollah? Hezbollah es es un partido político muy popular en el Líbano Sur, que tiene tareas que exceden lo meramente partidario, si se quieren, porque tiene legalmente aceptada una milicia, y además tiene una fuerte inserción a nivel popular por tareas sociales. Hezbollah tiene clubes, tiene hospitales, tiene tiene una profundidad social. Una organización. Es una orga, realmente, con todo, desde trabajo social hasta fierros. Tienen mucho, y detrás está, esto lo sabe cualquiera, está el apoyo iraní. Exactamente. En recursos concretos. Por lo cual, originalmente son de siempre Libia. Uno de los objetivos del Líbano. Están en el sur del Líbano, sí, claro. Si bien la conducción está en el norte, porque está alejada del teatro de operaciones por cuestiones de seguridad, claramente. El lugar donde operan militarmente es el sur del Líbano, porque ahí es donde están la mayor parte de los musulmanes chiíes, que son minoría igual en el Líbano. Sí. Y porque ahí es donde limitan con Israel,
Y hasta el momento Hezbollah se ha demostrado muy eficientemente, más eficiente que el ejército del Líbano, a la hora de defender el territorio cuando hay algún problema con Israel, que son casi constantes. Una muy linda orga, podríamos decir. Es una orga pesada, digamos, con tipos que tienen experiencia, muchos de ellos tienen experiencia en combate, están ganando una experiencia en combate impresionante en Siria porque también están operando. Claro. O sea, para Israel es un problema. Claro. Hezbollah es un auténtico problema. Exacto. Y la manera de desgastar todo este eje, entre comillas, no, entre comillas no, porque es un eje, Irán, Siria, Hezbollah, es que Israel de algún modo ha operado en favor de los que combaten, digamos, al régimen sirio, para tratar de romper ese eje, del mismo modo que Arabia Saudita, que ha puesto y pone miles de millones de dólares y de armas y de militantes radicalizados mandándolos a Siria, es tremendo. Al ISIS. A varias organizaciones, porque están peleados también entre ellos, es muy Está- complicado sí, el sí. tema. También se las paga Irán. Ajá. ¿Cómo? Apoyando la insurgencia pro-Yi del Islam duodecimano en Yemen, que es al sur de Arabia Saudita. Arabia Saudita no puede involucrarse abiertamente en Siria porque supuestamente ellos no hacen nada, les sale más barato mandar radicalizados y armar a esto que establecerse, involucrarse a nivel Estado. Y además porque está empantanado en Yemen, en el sur. Claro. Te hago cortita y al pie. ¿Por qué motivo ganó Putin? Y de cara al futuro, por lo menos en el corto tiempo, ¿cuál va a ser el rol de Rusia? Putin gana porque si uno compara lo que fue para las grandes generaciones, digamos, por encima de los 40 años, 45 años, que conocieron lo que fue la debacle de Rusia post caída Unión Soviética, y lo que fue la década siguiente de los 90, Putin es como que puso de pie a Rusia, eso es innegable, la economía creció, se estabilizó, recuperó. Digamos que recuperó el orgullo herido de ese ser que ya no somos, ¿viste? Sí, Porque claro. Rusia era el alma mater de la Unión Soviética. Exactamente. Al no existir la Unión Soviética y descalabrarse no solamente la Unión Soviética como tal, sino haber caído subrepticiamente, económicamente y militarmente Rusia, es como que Dugin realmente ha hecho, por lo menos así lo juzga el promedio de los ciudadanos con opinión política en Rusia, ha sacado bastante adelante el país y... Putin. Putin, ¿yo qué dije? Dugin. Putin. Bueno, porque ¿Quién estábamos es hablando, Dugin? porque íbamos a hablar de ese tema. Dale, Vamos a ¿quién hablar es de ese Dugin? tema. Dugin es algo así, nosotros digo porque nosotros con unos compañeros que vos conocés trajimos a un geopolítico ruso y filósofo también, que es una especie de teórico ideólogo Ajá. de toda esta proyección de Rusia con visión eurasiática. Foster. No, no es Foster. Con otro nivel, Laclau. con otro nivel. Ah, Con otro nivel y otra perspectiva mucha más geopolítica, ¿no? Si se quiere. Hay mucho Juan ideología. Pablo Feynman, tampoco. tampoco. No, tampoco, no, Ah. tampoco. Y bueno, lo que hace es todo lo que nosotros dijimos, de cómo Estados Unidos, con Brzezinski, con Mackinder, han teorizado el poder en Eurasia, pero viéndolo desde una posición de estados que son principalmente marítimos. Dugin hace más o menos lo mismo, pero desde la perspectiva de Rusia, que es un poder terrestre. ujú. Muy bien. Viene a representar el miedo que tenía Zbigniew Brzezinski en este libro que nombré del Gran Tablero Mundial, cuando hablaba de que en el año 97 el peor escenario que se podría dar en Eurasia para el interés nacional y la hegemonía de los Estados Unidos era curiosamente el que, dentro de 4 que analiza, era el más probable. Que haya una alianza antihegemónica entre los Estados Unidos, China e Irán. Básicamente es lo que se está dando. Muy bien. Una especie de alianza, no porque sean amigos, pero... No, acá el blanco y el negro en geopolítica no existe. Exactamente. Es una alianza antihegemónica. Ellos están de acuerdo en retirar a los Estados Unidos del tablero euroasiático o restringirlo a un área de influencia remitida a Europa Occidental. Exacto. Muy bien. Otra bien cortita y al pie, porque ya nos queda para pasar al otro tema.
Evidentemente, por todo lo que estamos analizando, los ejércitos, las Fuerzas Armadas en los países que intentan ser soberanos juegan un rol importante. Bueno, en un país que intenta realmente concebir el poder nacional como una suma de recursos que uno utiliza para poder ejercer influencia y así, o bien convencer a otros actores de que uno tiene un interés y lo quiere lograr, o bien convencer por las malas o disuadir a otro actor de que uno está posibilitado en utilizar incluso la fuerza para alcanzar evitar sus males peores, intereses, incluso. un Estado que concibe así las relaciones con otros actores necesariamente toma como muy importante el instrumento militar. Muy bien. Descuidar el instrumento militar dentro de una estrategia nacional que se pone objetivos, intenta alcanzarlos y es capaz de utilizar una serie de recursos para alcanzarlos, desde diplomáticos hasta amenazas o usos de la fuerza, todo Estado que se precie de eso Sí. debería tener en su agenda siempre, no en tope, pero concebir, tener a su disposición una auténtica política de defensa nacional que cuente, entre otras cosas, con un cierto nivel de instrumento militar, claro, por supuesto. Entonces, como militantes políticos, deberíamos pensar que las Fuerzas Armadas, que son los encargados de defender la soberanía nacional, teóricamente no deberían ser nuestros enemigos. No solamente no deben ser nuestros enemigos, sino que cumplen un rol fundamental, en mi opinión, cumplen un rol fundamental y después vos querías que habláramos de un autor y esto es un autor que escribió mucho sobre esto. Ajá. Tienen un rol muy importante que excede el tema estrictamente militar. Sí. Por eso hablamos de defensa nacional. Sí. El instrumento militar es un Que aspecto hay unos escritos muy de la interesantes defensa pero nacional. sobre eso. La defensa nacional es cualquier esfuerzo que un Estado tiende para defender sus intereses. Sí, Poblar un territorio también es defensa nacional. exacto. Hacer de un territorio vacío un hecho poblado y productivo, lo cual genera recursos y por ende poder, también Una de es las defensa cosas que hizo nacional. Claro, o lo que intenta hacer. Está bien. Que sí, pero bien decís, promover un aumento en las tasas de natalidad con el objetivo de a futuro tener mercados, producción, etcétera, etcétera, también es defensa nacional. Ajá. La educación, el conocimiento de un niño del territorio desde chico y aprender a conocer la cultura, la historia de un país, la educación también es un tema de defensa nacional. Exacto. No hay que confundir instrumento militar con defensa nacional. Ujú. ¿Sí? Bien, dentro de la defensa nacional, el rol de las Fuerzas Armadas excede lo meramente militar. ¿Por qué? Porque por las propias necesidades que tiene una fuerza militar, necesita casi constantemente desarrollar tecnologías y estar a la vanguardia de ciertos conocimientos que le son propios por sus necesidades. Ahora bien, gran parte de estos conocimientos, y crecientemente con el auge de la globalización y las nuevas tecnologías se va haciendo cada vez más evidentes, se desarrollan por fuera de lo militar, Ujú. en el ámbito civil. Sí. Voy a citar un ejemplo meramente muy sencillo. Una empresa que desarrolla ópticas, por ejemplo, Sí. puede proveer de óptica a un submarino. Exactamente, sí. Excede totalmente las posibilidades de Las una comunicaciones. fuerza armada y más concretamente de un Estado Sí. invertir en todos los ámbitos tecnológicos que hacen falta para el instrumento militar. Es virtualmente imposible porque cada vez más son más complejas las tecnologías, Claro. más complejos los conocimientos y requieren muchísimo, y además requiere capital. Exactamente. Y hay un límite, los estados tienen un límite. Entonces, debe haber, esto fue siempre, pero crecientemente se va entrelazando cada vez más, una relación entre el ámbito civil y militar para la investigación tecnológica. Esto tiene una serie de beneficios. El primero, que una fuerza armada acostumbrada a realizar investigaciones tecnológicas o estudiar cuestiones de interés con equivalentes civiles, genera otro tipo de relación entre el ámbito militar y el civil. Sí. Se entrelazan más, por lo cual es mucho menos tendiente a generar un espíritu de cuerpo y de casta apartado del pueblo al que defienden. Muy bien. Esto lo digo
porque lamentablemente, por cosas, obviamente los argentinos sufrimos mucho el último golpe militar, se manejó, durante el alfonsinismo se manejó de una manera bastante discutible el cómo debían castigarse a los que cometieron atrocidades durante el gobierno militar, y se terminó generando no solamente un acto de justicia metiendo preso a alguien que había violado los derechos humanos, sino incluso un enturbiamiento de la imagen militar. Claro, había militares que habían hecho lo suficiente como para que el pueblo los detestara, Claro. por supuesto. Sí, sí, sí. Eso es entendible. Pero estamos en otro momento, Claro. y hay que entender de que justamente, a diferencia de lo que se puso en boga en algún momento, particularmente con lo que vos denominaste hoy progresismo, de que el militar per se, por ser militar y manejar un instrumento armado, Llámalo. tiene otro tipo de mentalidad respecto del civil, y que tiende, por el manejo y por el tipo de formación y por el instrumento que maneja, una mentalidad autoritaria y Claro. violenta. Lo cual, Sí, me hace acordar a la frase de una dirigente muy conocida del progresismo que dijo que a ustedes los conduce un militar, a nosotros una abogada. bueno, Y eso me hace acordar también a lo siguiente, Andrés. ¿Qué es el interés nacional? Y si hay intereses en desarticular ese interés. Bueno, el interés nacional, y ya que está, lo unimos justamente a lo que veníamos diciendo, era tratar de defender el interés, es decir, aquella cosa que para mí algo tiene valor. El interés es aquello que tiene valor para mí, y por Sí. ende me interesa o mantenerlo, o acrecentarlo, o defenderlo ante una amenaza, relativo a la nación, entendiendo a tal como la comunidad de destino que vive en un determinado espacio situado. O no, puede haber una nación, los nómades, los pueblos nómades no dejan de ser pueblos, Claro. y por más que no estén situados. En nuestro caso, el concepto nacional es sedentario, si se quiere, típico de occidental, y nosotros defendemos o promovemos el interés nacional de esa entidad histórica llamada Argentina. Sí. ¿Esto a qué viene a colación? De que justamente no puede pensarse el militar como una casta separada. Exacto. No es un sector aparte de la sociedad. Y justamente el desarrollo tecnológico hace que al trabajar con los ámbitos civiles se termine ese tipo de... Y necesariamente es más cooperativo, porque necesita de los ámbitos civiles, del mismo modo que el ámbito civil puede necesitar de los conocimientos del ámbito de los técnicos del ámbito militar. Sí. Esto entra en el desarrollo de la tecnología de doble uso dentro del marco de una estrategia nacional donde uno establece los objetivos, y entre esos objetivos está el desarrollo tecnológico, la productividad, la difusión de conocimientos, etc. Es decir, no concebir a las Fuerzas Armadas como un mero instrumento militar, sino dentro del ámbito de la defensa nacional como un ámbito de cooperación y desarrollo tecnológico y productivo, desde la ocupación espacial hasta la promoción y descubrimiento de nuevas tecnologías, entrelazado con el ámbito civil. Ujú. Esto es importante, sí. Y bueno, defendiendo bajo el criterio de que ambos pertenecen, el ámbito civil y las Fuerzas Armadas, a una entidad llamada Nación Argentina, y estos esfuerzos son tendientes a defender sus intereses a nivel nacional. Geopolíticamente hablando, los intereses regionales de Argentina, ¿por qué motivos o qué herramientas usa el imperialismo para desarticular esos intereses nacionales? Bueno, muchos. No es inocente... Ya para empezar, por ejemplo, desde el principio de Sudamérica o Hispanoamérica, llama la atención la balcanización del continente. O por lo menos un intento progresivo de financiar actores subnacionales para distorsionar, si se quiere, el concepto de interés nacional, promocionando intereses de sector. Exactamente. Bajo el argumento, a veces entendible, a veces un poco cuestionable, pero de defender intereses, por ejemplo, de minorías. Sí. Entonces se pierde el frente principal de la búsqueda de un movimiento político, nosotros venimos del peronismo y lo entendemos, Claro. por luchas sectoriales que hacen que esos recursos y esos esfuerzos se restrinjan a un ámbito excesivamente particular, Sí. despojándolo de una lucha que debiera ser total, planteada desde el interés nacional y con el objeto de
alcanzar el único ámbito de coincidencia entre todos los sectores y de lugar donde, porque está autorizado y porque es el que corresponde, de poder ejercer las decisiones, la toma de decisiones para defender ese interés nacional, que es el Estado. Sí. Entonces nacen actores, un poco con razón, otros sin ella, que pretenden, a falta de no estamos en el Estado, abandonamos la lucha por la consecución de la toma del poder. Exacto. Y nos dedicamos a hacer lobby y presión desde afuera, en todo caso, como no podemos llegar, para condicionar las agendas de los que ya están en los Estados. Entonces, solamente por poner un ejemplo, Sí. ¿no? Yo defiendo que está muy bien limpiar pingüinos. Sí, Porque con toda razón defiendo la ecología. claro. Y como yo considero de que mi movimiento ecologista, mi ONG, pongamos por caso, Claro. ecologista, no puede por sí, no tiene ni los recursos ni la vocación de tomar el poder para decidir a nivel Estado nacional la defensa del interés nacional, me dedico a mi lucha concreta. Lo cual no está mal, Claro. más si tienen razón. Pero, Pero en algunos casos, primer punto, se corre el riesgo de terminar, por ejemplo, militando en una ONG que no nació de tu propia intención, sino que en realidad es una internacional ajá. al servicio de la política exterior de las grandes potencias. Claro. un Financiada lado. por algún muchacho con mucho dinero. Con mucho dinero y que le interesa por algún motivo. Pero no hablamos de una empresa, hablamos de alguien de un factor de poder grande. Claro. La World Wide Foundation fue creada por el príncipe de Holanda, está financiada toda por las grandes potencias y tiene como objetivo, sobre texto de ecología, de condicionar el crecimiento económico y la utilización de recursos de los países del tercer mundo. Exactamente. Esta es lo que interpreto de lo que me decís. Están muy bien las buenas intenciones, Exacto. pero no hacerle el juego a la derecha. No, no solamente no. Yo creo que hay un error. Primero, no hay que ver siempre que no es contradictorio a veces el interés particular Claro. con el interés nacional. Exacto. Un caso ejemplo típico es el sindicalismo. Imaginémonos que el sindicalismo pura y exclusivamente se dedicara a promover aumentos en las paritarias. Ujú. Estaría logrando algo, sí, por supuesto, Sí. claro, estaría, pero tiene que entender, el sindicalismo tiene, históricamente así lo fue, particularmente por la conciencia nacional que adquirió a partir del proceso de lo que fue como proyecto político el peronismo, Sí. siempre se vio como no simplemente una organización de particulares que defienden un interés profesional, sino como la columna vertebral de un movimiento político que tenía por objeto el bienestar de la nación. Exacto. O sea, tenía una perspectiva nacional del rol que les cabe jugar en la vida de los argentinos. Esto, bueno, hoy hay muchas internas lamentablemente en el sindicalismo, pero esta mentalidad por suerte sigue. O sea, no son solamente un actor sectorial, no son solamente discutidores con patronales. Exactamente. Son un actor de la comunidad argentina. Eso deberían retomar ese rol. Muchos otros, sí, por supuesto, pero otros actores también. Entender de que todos pertenecemos a una comunidad de destino, que es la nación argentina, Sí. y no desglosar, no separar el interés sectorial de un proyecto político que sea nacional y que tenga por objeto, en mi opinión, Sí. la toma del poder en el Estado Nacional, que es de donde se toman las decisiones que nos afectan a todos. Sí, eso como objetivo político deberíamos tener eso. No solo los intereses personales, propios, individuales, sino que la única manera de transformar las cosas de fondo es ir por el bien común, por esas causas comunes. Exactamente, es la única manera de lograr, defendiendo el concepto de bien común e interés nacional desde el poder político, es la manera que existe de condicionar a todos y de promover el bien común, de lograr objetivos que nos incluyen a todos y de generar coherentemente un restablecimiento de los lazos comunes de los distintos sectores existentes, porque así ocurre en una comunidad, y establecer una política exterior coherente y unificada, Sí. y no producto de la negociación constante con diversos sectores que se están peleando entre sí. Exacto. Porque cuanto más desagregación de partes hay hacia el seno de una sociedad, más difícil es encontrar el consenso que te permite unificar la consecución de objetivos nacionales y la proyección de una política común. Exactamente. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, para ir cerrando, Andrés, solo me queda de análisis. Por más que alguien desconozca o quiera desconocer la geopolítica, no va a dejar de sufrirla. Es así.
Nos guste o no nos guste, el mundo está cada vez crecientemente más complejo y, como se suele decir en relaciones internacionales, interdependiente, y el estornudo de un tipo en Siberia puede afectarnos a nosotros. El mundo se achica cada vez más funciona como un sistema y todo tiene... Nosotros, por suerte, seguimos estando un poco alejados digamos, de toda esta conflictividad. Pero no somos ajenos. No. Basta con ver de que Estados Unidos llega un presidente que dice no tenemos, a partir de ahora somos restrictivos en el comercio exterior, y nosotros nos quedamos con pésimos acuerdos en materia de biocombustible, nos quedamos con pésimos acuerdos en materia de hierro. ¿Sí? Todo hoy, más que nunca, todo tiene que ver con todo. Muy bien, entonces para ir cerrando, lo mejor que podemos hacer es estar unidos, organizados, sí, pero en la acción y en la doctrina. Exactamente. Así que bueno, hasta la próxima, gente, nos estamos viendo. Así que un saludo.